Moribundo TV. Bienvenidos a la primera emisión de Moribundo TV. Mi nombre es Ian Covarrubias y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre el equilibrio entre el arte y la enseñanza. Acompáñenos a ver un poquito más de uno de nuestros invitados. Educador por vocación, lleva impartiendo más de 15 años la actividad como docente, escritor del libro Historias Prohibidas. Ha trabajado como locutor en la estación independiente Viva Radio y además fundó una compañía de teatro que le ha permitido trabajar junto a grandes figuras del espectáculo, una figura de concientización hacia el respeto y tolerancia que utiliza el teatro y la educación como medios para expresar sus mensajes a la audiencia. En el campo de la enseñanza y de las artes, conoceremos la experiencia de Mario Rojas. Pues bienvenido, Mario, mucho gusto. Muchísimas gracias, Ian, gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras? Excelente, aquí dispuesto a compartir con ustedes. Bueno, te agradecemos mucho por el espacio. Oye, nos percatamos que eres profesor, eres escritor, locutor, actor, bailarín. ¿Puedes contarnos un poquito más de esta experiencia en el mundo artístico, por favor? Bueno, pues yo creo que la necesidad artística es algo que uno va encontrando desde la infancia, por lo menos a mí así me pasó. Empecé a sentir esta necesidad de expresarme a través de los elementos materiales de los que contaba en casa, desde cartón, telas, pinturas, ¿no? Es decir, empezar a probar cómo puedes sacar eso que estás sintiendo cuando eres un niño. Entonces mi primer acercamiento a las artes tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo y la transformación de esos materiales en las ideas que yo tenía en la mente como un niño. Y ahí es en donde empieza la experiencia de los festivales en las escuelas, estas participaciones casi a fuerzas de la materia de teatro, de la materia de danza, de la de artes plásticas, que empiezan como una obligación, pero después se van convirtiendo en una necesidad, ¿no? Pues empezaste a disfrutar esta parte de estar metido en ámbitos artísticos desde pequeño. Claro. Perfecto. ¿Y en qué momento, como nos comentas desde tu niñez, dijiste, necesito hacer esto? ¿Viste, no sé, algún programa? ¿Fue simplemente una necesidad que nació de tu, claro, de tu subconsciente? ¿Cómo fue esta transformación de decir, me gusta el arte y quiero expresarlo? Fíjate que, bueno, y es algo que es muy curioso, porque después tuve la oportunidad de conocerla, que fue Cositas. No sé si ustedes ubican a Cositas. Tenía una cápsula de manualidades. Entonces, nosotros en la casa, pues éramos pobres, ¿no? O sea, no teníamos realmente los recursos para ir a un museo, para ir al teatro, para ir a la ópera. Entonces, lo que hacía era imitar lo que yo veía en la televisión. No me llamaban la atención las caricaturas ni los partidos de fútbol. Lo que me interesaba eran las cápsulas que hacía esta conductora y que finalmente me permitían transformar eso que acabo de comentar, ¿no? Esos materiales que yo tenía en la casa que a lo mejor para mi mamá eran basura, pero que yo empezaba a mirar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, después tuve la oportunidad de decirle a Cositas personalmente, muchísimas gracias, o sea, ese poder que tienen los medios de comunicación para poder impactar en la infancia, ¿no? De manera positiva o negativa, que yo creo que se ha ido diluyendo en los últimos días, ¿no? ¿Y en qué momento desarrollas esta habilidad a tal punto de que funcionas y eres perfectamente hábil en locución, actuación, teatro? Entonces, ¿en qué momento dices, quiero llevarlo a los medios de comunicación? Bien lo mencionas, o sea, es una posibilidad que la actualidad nos está brindando. ¿En qué momento dices, puedo llevarlo a los medios de comunicación, puedo plantearlo ahí y puedo expresarlo y hacer que llegue a más gente? ¿En qué momento crees que llega esta necesidad de hacer que ahora se expanda lo que en algún momento fue de ser una necesidad de un niño a hacerlo crecer? Fíjate que empieza como algo de promoción, o sea, la editorial te empieza a decir que tienes que ir a ciertos medios, que tienes que hacer ciertas entrevistas o ciertas cosas. Se han democratizado tanto los medios que yo creo que a veces se cae en un empirismo, ¿no? O sea, ya ahora el que es dentista o el que es dermatólogo puede tener un programa de internet o de televisión simplemente porque tiene una especialidad, ¿no? Entonces fue un poco lo que me pasó. El hecho de que me haya pasado no quiere decir que yo considere que sea la mejor forma. Lo que quiero explicitar es lo siguiente, o sea, se ha democratizado tanto que pareciera que cualquier persona puede hacer un programa. Y yo creo que se requiere
respetar la profesión de la comunicación, ¿no? Es decir, el hecho de que yo tenga el conocimiento no significa que lo sé transmitir en un medio de comunicación. He tenido participaciones en radio o así, pero ha sido más en plan de promoción, de entrevistas y ese tipo de cosas. Y la locución viene justamente porque haciendo la promoción del libro me hacen la invitación para conducir un programa. Entonces, en esta democratización y apertura que hay ahora, digo, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? Pero sí reconozco que es necesario tener el soporte de profesionales, porque yo llegaba a la estación de radio y bueno, ellos me daban las escaletas, me decían todo este proceso que yo ignoraba, ¿no? Entonces, ese fue el proceso, una entrevista, la invitación a hacer el programa y después irte empapando de lo que se hace en los medios de comunicación. Enseñando casi como un flash, ¿no? Ándale. O sea, no tienes conocimiento de tal hasta que lo empiezas a hacer. En ningún momento piensas que vas a desarrollarte en un programa de radio, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces creo que sí es muy importante esta parte de saber que detrás de un programa de locución, de un programa de televisión, de un editorial, pues hay mucho conocimiento que no conocemos, Claro. que no, Sí, que no tenemos. que no tenemos, ¿no? Entonces, y lo dices muy bien, creo que las plataformas digitales nos han permitido llegar a muchísimas personas y cualquier persona con ¿cómo decirlo? Con un conocimiento, por muy simple que parezca, ya tiene un canal en YouTube, Claro. puede tener una página en TikTok, ¿no? Entonces esto no significa que sea alguien hábil totalmente para Claro. conducir y armar todo lo que un foro supone, ¿no? Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, entonces pues vamos a ir un poquito más hacia el camino de la enseñanza. Si nos puedes platicar cómo fue esta idea de quiero ser esta persona que enseña a alguien más, que dota de conocimiento a otras personas. Como me comentabas, estás especializado en educación secundaria, ¿verdad? Sí, en educación secundaria esa es la especialidad. Tengo esa es la licenciatura, tengo la especialidad en formación cívica y ética por la Escuela Normal Superior de México. Y tengo la maestría en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Gestión Escolar, Violencia, ¿no? Por parte de la UPN. Pero la necesidad de enseñar surge casi igual con la necesidad artística, ¿no? Uno se va dando cuenta que puedes compartir las cosas con los compañeros, los mismos compañeros te van diciendo, oye, explícame este tema porque no le entendí al maestro, que es algo que pasa mucho, el aprendizaje se da de manera social, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, en esta coyuntura del COVID, que los estudiantes convivan, porque a través de las pantallas no se da esta convivencia, no se da esta interacción social y por lo tanto el conocimiento no se puede generar de la misma calidad que se da en un espacio escolar. Entonces, esto me pasaba, los compañeros que eran alumnos a su vez, porque éramos alumnos todos, me decían, es que explícame este tema porque no le entendía al maestro. Y entonces ahí me di cuenta que yo tenía esa capacidad de poder explicar un tema y de simplificarlo, ¿no? De simplificar el tema para que la otra persona lo entendiera, quitándole todo lo engorroso que pudiera generar el maestro, lo artificial, exacto, ¿no? Porque también entramos en la otra tensión, el que es especialista solamente y que no ha estudiado para ser maestro, que piensa que todos van a ser ingenieros en alguna situación y entonces trata a los niños como si estuvieran en la universidad. Claro. Entonces, esa facilidad que yo fui descubriendo fue lo que me permitió después decidir ser profesor frente a grupos, ¿no? Y desde tu perspectiva, claramente hay una diferencia muy marcada entre pedagogía y docencia. Entonces, ¿crees que podamos, o que lo puedas explicar, cuál es la perspectiva desde tu experiencia entre esa diferencia entre estas dos especializaciones que parecieran lo mismo, pero es algo totalmente diferente? Claro. Entonces creo que es muy importante que... Sí, fíjate que la docencia es una práctica, yo la miro como una práctica que es asequible a todas las personas que tienen un conocimiento, es decir, esta capacidad de compartir con los otros, de decir cosas frente a los otros, de transmitir eso que se sabe. Y la pedagogía es toda una red de experiencias profesionales, de estudios muy, muy comprometidos con las formas de aprender de las personas, con los canales por los que se aprende, con los estilos con los que se adquiere el conocimiento, con cómo poder encaminar a estas personas que están aprendiendo a desaprender lo que ya se sabe y adquirir lo nuevo que se tiene que aprender. Transformarlo. Transformarlo, exacto. Precisamente
El lema de la UPN es educar para transformar, ¿no? Ese es el lema, porque justamente lo dices muy bien, educar es transformar, ¿no? Entonces, pues mencionabas ahorita todo este caso pandémico mundial. Nos gustaría saber si tienes alguna filosofía de enseñanza con tus alumnos en este momento, al tener el primer acercamiento virtual, ya sea en Zoom, ya sea en Google Meet. ¿De qué manera piensas o en qué te fijas cuando te presentan un grupo, es la primera clase, y dices, tengo que conectar con ellos, tengo que lograr que no divaguen, teniendo una pantalla enfrente que les abre posibilidades infinitas? Sí, la metodología que yo utilizo se llama investigación-acción. Es una metodología en la que haces un diagnóstico y a través del diagnóstico identificas los procesos de convivencia de los grupos, identificas los retos de aprendizaje, los estilos, los canales, y una vez que identificas estas necesidades puedes hacer incluso un sociograma de cómo se está desplazando el grupo, tanto en clase virtual como en clase presencial. Y una vez que tienes esto, vas aplicando situaciones que a la vez que estás obteniendo datos duros, te permiten ir modificando la realidad que es cambiante. Entonces la investigación-acción, las bondades que yo encuentro en esta metodología es que puedes ir aplicando, modificando y rediseñando nuevas prácticas. No, esto no me funcionó, lo cambio y entonces intento otra cosa. Y este diagnóstico que mencionas, ¿crees poderlo explicar de una manera simplificada? Sí. Yo sé que seguramente es muy grande, claro. Pero... Sí, bueno, es que ya cuando uno da la conferencia, cuando te pones en ese plan, pues uno trata de hacerlo rimbombante, pero realmente se trata de obtener la información vital que te permita como docente explicar un tema y que ese tema sea adquirido con calidad por los estudiantes, ¿no? A través de encuestas, a través de gráficos, a través de observaciones directas, ¿no? A través de implementaciones de ciertas estrategias de aprendizaje, que ahí ya entramos, por ejemplo, en las teorías. Si vas a tener una clase conductual, una clase con un aprendizaje significativo, si vas a trabajar por competencias, si vas a trabajar por teoría de sistemas, pero bueno, eso ya es más bien parte de la profesión, que realmente entienden y al final le interesa solamente a las personas que se dedican a dar clase, ¿no? Claro. Y en este momento, cuando entra toda la situación pandémica, para ti supone un cambio. En el momento en el que ya no doy clases presenciales, ahora me tengo que conectar con mis alumnos. ¿Cómo recibes este cambio personalmente? ¿De qué manera impacta en la pasión que le puedes meter a enseñar? A mí me resultó muy atractivo porque me permite experimentar otras facetas. Es decir, yo empecé otra vez como en la infancia a utilizar lo que tenía en la casa, ¿no? O sea, tenía peluches, entonces explicaba con peluches, me disfrazaba para dar la clase, me maquillaba para dar la clase, grababa pequeñas escenas y luego las metía como cápsulas dentro de las transmisiones de YouTube, o me permitía también incluso agarrar objetos que tenía en la mesa, ¿no? Para explicarle a los niños con analogías, con metáforas, el tema, con materiales que difícilmente puedo llevar ahora a la escuela, ¿no? Entonces esa es la forma. Y la otra fue pues la oportunidad de participar en Aprende en Casa, ¿no? Que es un programa que la SEP impulsa a través de televisión educativa, y entonces tener ese contacto con más alumnos que no eran solamente los míos, ¿no? o mis alumnas, ¿no? Todas estas infancias en la diversidad, y poder acercarse a más gente que ya no te tiene ese aprecio directo, sino que ya mira de manera más crítica lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces es interesante en este sentido la virtualidad, pero yo sigo creyendo que es necesario el contacto directo entre personas. Perfecto. ¿Podrías decirnos que la enseñanza en Aprende en Casa, de qué manera llega? ¿Cómo llega esta oportunidad de salir en un programa y ser pues parte de...? Salió la convocatoria, me llamaron varias veces porque grabé clases para los niños en YouTube. Yo no quería porque no quería hacer la escaleta ni las planificaciones, claro. Entonces yo les puse de condición que ellos me dieran lo que yo tenía que decir. Y con esa condición yo podía asistir, ¿no? Porque yo tenía mucho trabajo como para estar escribiendo el programa y todo el rollo. Y así fue como participé en Aprende en Casa, ¿no? Ellos me daban las escaletas, me daban los guiones, yo solamente llegaba y leía el prompter, ¿no?
y listo. Entonces ya no tenías un acercamiento como de revisar esta información. Sí, ya la tenías revisaba, que- solamente revisaba que estuviera correcta porque como en algunos programas se citaban los artículos constitucionales, los temas, es súper necesario verificar la información. Ok. Pero una vez que ya revisábamos que el contenido era correcto, ellos eran los que se encargaban del lenguaje, de todo en el formato que ellos habían pensado, Claro. ¿no? ¿Y de qué manera crees que pudiste balancear esta parte del arte y la enseñanza? ¿Cómo llegó esta sensación de puedo hacer las dos cosas sin problema porque las dos me apasionan? Entonces, Es un reto porque yo en el teatro y en la danza soy muy libre, de hecho en la vida soy muy libre. Entonces, hacer de repente teatro, por ejemplo, travesti, o hacer este tipo de manifestaciones que socialmente pueden ser muy perseguidas y que los adolescentes, los padres de familia, los directivos se den cuenta de que hay una diversidad y que tú puedes estar en un aula sin generar una violencia hacia los menores, ya sea sexual, acoso, cualquier tipo de cosa, también nos sirve como para empoderar y hacer ver que la comunidad lésbico, gay, transgénero y todo lo demás puede participar sin ser un objeto violento dentro de la educación. Y para eso me ha servido mezclar el teatro con la docencia, ¿no? O sea, puedo participar en cualquier evento y está como vinculado, pero a la vez cada espacio mantiene su... pero puedes unirlos, o sea, Claro. te sirve de enseñanza para ejercer tu docencia y Ujú. para seguir en el arte. Sí. Perfecto. Entonces, pues, ¿tienes proyectos en puerta? ¿En dónde podemos...? Sí, ahora estamos pues montando varias cosas. Estoy en el coro del Bosque de Chapultepec. Estamos preparando un concierto que se va a dar en la Cámara de Diputados en San Lázaro el 11 de mayo. Y después en la Hermilo Novelo de la Olinjo Listli vamos a estar el 21 de mayo con el Coro Gay de la Ciudad de México. El 3 y 5 de junio se va a presentar una ópera de Stonewall. Esta es en el Teatro de la Ciudad. Los boletos van a estar a la venta en las taquillas y en Ticketmaster. Perfecto. Y 15 a 16 de junio tenemos función que se llama Peace and Pride, que tiene que ver con la paz y el orgullo, justamente en el contexto de esta violencia que se está viviendo, de las guerras, ¿no? Y como decir, bueno, hay paz y también tenemos orgullo por salir y mostrarnos. Este va a estar en el Teatro de la Ciudad, igual, 15 y 16 de junio, lo mismo las ventas en Ticketmaster y en taquillas. Y bueno, Perfecto. y estamos preparando también el festejo de los 10 años de Alma de Matrioska, la compañía teatral en donde estoy, y se van a presentar las funciones en agosto, pero todavía no tengo el foro, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, pero ¿nos puedes repetir tus redes sociales para estar atentos de...? ujú. En las tus redes proyectos? sociales pueden seguir la página del Coro Gay de la Ciudad de México, ¿no? Que está en Instagram, está en TikTok, está en Facebook, y la mía personal es Mario Rojas Lerma, así me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, esas son las redes. Perfecto, pues te damos las gracias en nombre de la producción de Moribundo TV por tu espacio y pues agradecemos tu presencia y tu tiempo. Gracias Muchísimas a ustedes, por muchas estar aquí. felicidades. Muchas gracias, pero aún no se vayan porque al regresar de esta pequeña cápsula tenemos a una invitada muy especial. ¿Sabías que el primer teatro de piedra construido en Grecia fue dedicado a Dionisio? Además, se dividía en tres partes: la orquesta, la escena y el lugar para los espectadores. En la época del Renacimiento, solo los hombres podían participar en las obras de teatro. Por esa razón, cuando se necesitaba interpretar un personaje femenino, los hombres más jóvenes interpretaban esos papeles. Todos al ver dos máscaras unidas lo asociamos con el teatro, ¿cierto? Estos representan a las musas griegas de la comedia, Thalía, y la tragedia, Melpomene. Las máscaras antiguas tenían una enorme boca ya que funcionaban como un altavoz para los actores. Los Miserables es catalogada como la obra más grande del mundo por haber sido traducida e interpretada en 21 idiomas. Además, su producción cuenta con aproximadamente 101 actores en escena, 392 disfraces, 1782 prendas de ropa y 31 pelucas. Pues para continuar, acompáñenos a una pequeña cápsula. Tenemos en el foro a la primera actriz y profesora Verónica Langer. Actriz reconocida que cuenta con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Estudió una licenciatura en teatro en el IMBA, así como una maestría en letras hispánicas por la UNAM. Ha participado en distintas producciones y en más de 60 espectáculos teatrales. Del mismo modo, ha sido nominada a varios premios, entre los cuales recibió un Ariel como mejor actriz por su actuación en las cintas Miroslava y La Caridad. Además,
No solo se ha desempeñado como actriz, al mismo tiempo ha dedicado parte de su profesión a la docencia en la UAM Xochimilco en el Departamento de Comunicación Social. Con nosotros, Verónica Lange. Bueno, pues bienvenida, profesora Verónica. Muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos acompañe en el foro. ¿Cómo se encuentra? Pues bien, aquí regresando a las actividades, a la vida, tratando de encontrar la normalidad dentro de lo que cabe. Pues estamos teniendo un tema muy interesante que es el equilibrio entre enseñanza y el mundo artístico. Entonces, primeramente nos gustaría saber cómo fue este acercamiento primerizo de su parte al mundo histriónico. Lo que pasó en mi historia particular, yo venía de una familia de médicos donde no estaba, digamos, contemplada la posibilidad de dedicarse al arte. Nadie en mi familia lo había hecho hasta ese momento. Pero a mí me empezó a entrar así como la inquietud, sucedieron una serie de acontecimientos en mi vida, cambiamos de país a raíz de de acontecimientos del avance de la derecha en la Argentina, que es el país donde yo nací, y tuvimos que emigrar a México y dentro de esa coyuntura personal y bueno, también histórica, pero digamos que en mi coyuntura de cambiar de país también decidí empezar a estudiar teatro, que ya lo había empezado en la Argentina, pero como poquito, digamos, y aquí ya me entré a la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y de ahí yo ya seguí dedicándome a esto que es la actuación y el mundo, digamos, del espectáculo. ¿Y este primer acercamiento tiene alguna inspiración de su parte? ¿Alguna obra, algún libro, Pues en general yo podría decir que me atraía mucho todo lo relacionado con el arte, me gustaba mucho el cine, en esos años veíamos, por ejemplo, las películas de Bergman, las películas de Fellini, todo eso de los actores que trabajaban ahí, los temas que se tocaban, todo eso para mí resultó una fuente muy, muy importante de inspiración, digamos, y de deseo de pertenecer a ese mundo, ¿no? Incluso estaba yo todavía en Buenos Aires viviendo cuando vi una película mexicana que para mí fue muy inspiradora, que fue una película de Paul Leduc que se llamó Reed, México Insurgente, que es sobre John Reed, el periodista, el famoso periodista que estuvo en la Revolución Rusa y luego en la Revolución Mexicana. En fin, hubo una serie de películas, de obras de teatro. En Argentina había en ese entonces una gran efervescencia teatral. que se fue inundando de arte. Así y es. En esa transición, como comenta, tiene familia que se dedica a la medicina, ¿hubo algún tipo de rechazo, algunas negativas? Pues mira, era un momento tan enloquecido del mundo y de la propia vida familiar, que no la hubo tanto. Sin embargo, yo creo que para mi madre no era el mejor camino. Para mí le inquietaba pues lo desconocido y bueno, en esos años de los que te estoy hablando ahorita, y carreras, si se estudia como licenciatura, la actuación y todo esto, en ese entonces era como algo bastante outsider, como fuera, digamos, del programa, pero bueno, finalmente sí recibí el apoyo de mi familia y bueno, y aquí sí. ¿Y el acercamiento al mundo de la enseñanza? Mira, lo que pasó fue que a mí siempre me interesó mucho la literatura. Digamos que en todo esto, irme hacia el mundo del arte, yo tenía una fuerte atracción por la literatura. Entonces, en algún momento, ya tardío, digamos, porque no fue mi primera carrera, sino de hecho fue mi tercera carrera, decidí estudiar letras. Entonces estudié letras hispánicas en la UNAM, también hice la maestría, al mismo tiempo que desarrollaba mi carrera de actriz. Y entonces en algún momento se dio la coyuntura y pues consideré que con esas herramientas, ya había terminado yo letras, podía yo entrar aquí a los talleres de comunicación, lectura, escritura y guión, que son, digamos, a los que me he abocado mayoritariamente durante ya mis muchos años de docencia. Creo que este año cumplo 28, 27, 28 por ahí, así que ya son muchos, pero me he abocado justamente a estos talleres que tenían relación directa con la carrera de letras que estudié en la UNAM. Y dentro de estas múltiples pasiones que nos comenta, la actuación, la enseñanza,
¿usted podría decir si hay una que esté más arriba que otra en la balanza de lo que le gusta y lo que le apasiona hacer? Pues mira, yo creo que no realmente. Yo pienso que todos, para mí la comunicación, o como yo la vivo, es como digamos que un fenómeno poliédrico, ¿no? O sea, como que tiene muchas caras. Entonces, a mí a veces me gusta estar, ahora estamos frente a la cámara, pero también a veces produzco, a veces escribo, a veces enseño, o sea, todo es parte para mí. Yo veo la comunicación como un fenómeno global, no lo siento como separado. Me gusta unirlo y creo que en ese sentido, mis alumnos podrán decirlo mejor que yo, pero a mí me parece como una ventaja poder darles también este punto de vista que no es solamente el académico, sino también el práctico, el real, el mundo real, porque yo sé perfectamente cómo funciona allá afuera. Entonces, creo que todos parte del mismo fenómeno, insisto. Okay, y es muy interesante porque nos menciona un balance entonces entre estas dos ramas que usted puede ejercer, pero nos gustaría saber si usted sabe o tiene una idea de cómo es que logró este balance de ejercer en ambas. Pues se ha ido dando, diría yo, ¿no? O sea, yo ya que entré a la UAM fue como algo que yo quise mantener, a veces se me complicaba en cierto sentido porque a veces las producciones son muy demandantes en cuanto a tiempos, sobre todo, y horarios, pero yo así, siempre que llegaba a un nuevo proyecto, que llega un nuevo proyecto, es decir, no puedo tales días porque doy clase, y por favor, entonces, para que lo incluyeran dentro de digamos, de la calendarización de los llamados y de las actividades. Entonces, en general, ha habido buena disposición en este sentido y lo he ido combinando, y han pasado los años y lo he ido combinando, o sea, sí ha resultado como una realidad que por suerte no me he visto en la necesidad de elegir entre una actividad y otra, sino que he intentado siempre combinarlas y hasta el momento lo he logrado. A veces es complicado y ando agotada y voy de aquí para allá como loquita, pero bueno, parece que eso es lo que me gusta en la vida, andar un poco muy acelerada. Claro, y podría decir que la docencia entonces, este balance y la combinación de las dos ha enriquecido su trayectoria en la actuación y viceversa. Sí, por supuesto que sí. Es una frase que se dice muy usualmente, ¿no? Que el que más aprende es el maestro, en realidad, más que los alumnos. Uno como docente es el estar frente a una clase, frente a un grupo de jóvenes, siempre te lleva a cuestionarte, a renovar tus herramientas, a pensar, a cuestionarte. Yo he aprendido también a ser modesta, y si los alumnos me preguntan algo que no sé, simplemente decir, bueno, nos queda de tarea, no tanto a ustedes como a mí, averiguar sobre esto, en fin. Pero de todos modos yo sí creo que la enseñanza aporta mucho. O sea, en realidad sí creo mucho en ese precepto de que el que más aprende es el maestro, o por lo menos te lleva a tener una actitud despierta ante lo nuevo, ante las nuevas corrientes, ante qué piensan los jóvenes, porque si no, o sea, digamos que uno se va como alejando de esa realidad que viene empujando, que son ustedes, ¿no? Con nuevas ideas, con nuevas formas de hacer las cosas, con nuevas herramientas, ni se diga ahora, ¿no? Con tantas herramientas. Claro, y el primer acercamiento ahora en esta situación mundial pandémica, el primer acercamiento con un salón de clases, en una sala de Zoom, todo es virtual, ¿de qué manera usted piensa que puede lograr conectar con el alumno sin que la verdad que echándole toda la carne al asador, como decimos vulgarmente, o sea, no sé, tú fuiste mi alumno de Zoom, creo, o sea, en realidad a mí, por ejemplo, me decían, no, es que las clases por Zoom tienen que ser más cortas, y porque no aguantan los chavos tanto. Pues la verdad que a mí siempre me salían igual que presenciales, como que no lograba llegar a esta como síntesis, y sentía que necesitaba hacer lo mismo que hacía en el salón de clases. Sí resulta
un poquito frustrante en el sentido de que la retroalimentación es incierta, porque de pronto uno dice, ay, están fulanito, ya se puede desayunar, o está ahí, o ya se durmió, ya me dejó el nombrecito. O sea, todo esto resulta muy cansado, porque sí, para mí una parte importante de la clase pues es la presencia, tal vez porque soy actriz, ¿no? También, entonces tengo un poco como sentido de la audiencia, ¿no? O sea, como cuando estoy en un escenario haciendo una obra de teatro y bueno, necesito tener la atención, tener el silencio, tener el interés del que está del otro lado, ¿no? Como llamamos en el teatro, hablamos de la cuarta pared, ¿no? La que divide la sala del público es la cuarta pared. Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, como que uno dice, ¿qué pasa del otro lado? Pero bueno, pues hay que apostarle a que pasa algo. Claro. Bueno, profesora, pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo, pero nos gustaría saber sus redes sociales, en dónde podemos seguir sus proyectos. Pues con mi nombre, Verónica Langer o Vero Langer, ya me hago bolas cual en cual, pero las redes que manejo generalmente son Facebook, Instagram y Twitter. Esas son las pues redes le agradecemos que tengo. mucho su tiempo y el tiempo que le ha dedicado al programa. Y pues esto sería todo. Por parte de nosotros, muchas gracias por sintonizarnos en Moribundo TV. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Ian Covarrubias y muchas gracias al equipo de producción. Hasta luego.